Basura. ¿Crees que puedes entrar aquí, comerte nuestra comida y luego irte? La voz de Brenda, la gerente del restaurante, afilada como un cuchillo de sierra, atravesó el elegante ambiente del comedor. Si no tienes dinero, no encajas en lugares como este. Un tirón violento. El repugnante sonido de seda blanca rasgándose rasgó el aire cuando Brenda agarró el brazo de Sarafina, clavándose sus uñas pintadas de rojo en la piel impecable de la mujer. Seguridad. Lleven a esta ingenua a la cocina a lavar platos hasta que llegue la policía. Rugió Brenda, con el rostro enrojecido, completamente ajena a que la mujer a la que estaba agrediendo era la presidenta secreta de todo el imperio corporativo, dueño de este restaurante. ¿Qué pasa cuando un abusador racista y engreído ataca a la mujer más poderosa de la industria? ¿Desde dónde ves esta historia? Déla me gusta. Y suscríbete para ver cómo la justicia no solo se imparte, sino que se imparte con la fuerza de un huracán. El sol de la tarde se filtraba por los ventanales del techo a techo del Dorado. Una cuchara proyectaba una luz dorada y mantecosa sobre el comedor. El restaurante era la joya de la corona de la división culinaria de At-Red Holdings, un templo de la alta cocina, construido sobre una reputación de discreta opulencia y un servicio impecable. El tintineo de la plata pulida contra la porcelana era una suave sinfonía, acentuada por el murmullo de importantes conversaciones en voz baja. Cada mesa era una isla de privilegio, ocupada por hombres con trajes a medida y mujeres adornadas con joyas discretas pero costosas. Este era un santuario para la élite de la ciudad, un ambiente cuidadosamente seleccionado, diseñado para aislar a sus clientes de las duras realidades del mundo exterior, tras sus pesadas puertas de latón. En esta burbuja de perfección artificial, Sarafina Vance llegó al mundo no como una conquistadora, sino como un fantasma. Era la enigmática presidenta de Athol Holdings, un conglomerado global multimillonario con intereses en todo, desde hoteles de lujo hasta tecnología de vanguardia. Su rostro era poco común, adornando las portadas de revistas de negocios quizás una vez al año, siempre con un aura de poder e intelecto intocables. Pero hoy no era nadie. Se había despojado de su identidad corporativa, dejando atrás el coche blindado, el equipo de seguridad y los trajes a medida. Su disfraz era de una audaz simplicidad. Llevaba un sencillo vestido de seda blanca que caía sobre su escultural figura como la luz de la luna. Sus líneas limpias realzaban la generosa curva de su busto y la elegante curva de sus caderas. Su piel, color miel oscura y rica, resplandecía bajo la luz de la tarde, y una cascada de rizos apretados y brillantes enmarcaba un rostro de impresionante belleza simétrica. No llevaba joyas, salvo un reloj sencillo y discreto. Era una obra maestra de genética y aplomo. Una mujer que irradiaba una autoridad serena e innata que ninguna marca de diseño podría jamás otorgar. Este era su ritual. Una vez al trimestre, Sarafina elegía al azar uno de los activos de su empresa y lo visitaba sin previo aviso. Una compradora secreta de primer nivel. No venía a revisar los balances ni los registros de inventario. Sus equipos ejecutivos lo gestionaban con una eficiencia implacable. Venía a poner a prueba algo mucho más valioso y frágil, el alma de su empresa. Llegó a comprobar si los principios de dignidad, respeto e inclusión que defendía en la junta directiva se practicaban realmente en primera línea. Creía que el verdadero carácter de una empresa se revelaba no en cómo trataba a sus clientes más valiosos, sino en cómo trataba a la persona que percibía con menos poder. Hoy, la cuchara dorada estaba bajo su microscopio, y había diseñado la prueba perfecta. Había dejado su billetera, su identificación y sus tarjetas de crédito en la caja fuerte de su oficina. En su pequeño y discreto bolso, solo había un tubo de lápiz labial y un teléfono inteligente con una aplicación bancaria que sabía que estaría convenientemente en mantenimiento. Había llegado a su propio restaurante preparada para no poder pagar. Un catalizador para un experimento social que revelaría la cruda realidad. Al cruzar la puerta, la anfitriona, una joven llamada Chloe, levantó la vista desde su podio de reservas.
Su mirada recorrió rápidamente y con desdén a Sarafina, desde su vestido sin adornos hasta sus dedos desnudos. No había ninguna marca visible, ningún signo evidente de riqueza. La sonrisa profesional de Chloe era una fina y frágil capa tras un destello de juicio instantáneo. ¿Una mesa para uno?, preguntó, con una voz desbordante de dulzura empalagosa que no disimulaba del todo su condescendencia. ¿Tienes reserva? La pregunta era habitual, pero el tono implicaba que una mujer como Sarafina no podía tenerla. No la tengo, respondió Sarafina con una voz de contralto tranquila y melódica. Esperaba que tuvieras disponibilidad. Chloe pulsó algunas teclas en la pantalla. Sus uñas perfectamente cuidadas resonaron contra el cristal. Frunció los labios. Bueno, estamos bastante ocupados, mintió, señalando vagamente el comedor medio vacío. Pero supongo que podemos hacerte un hueco por aquí. Condujo a Sarafina no a una de las codiciadas mesas junto a la ventana, sino a una pequeña y estrecha mesa para 2 personas escondida en un rincón oscuro cerca de la bulliciosa entrada de servicio. Una mesa normalmente reservada para los que no tenían ninguna importancia. Era la primera prueba, y el restaurante ya había empezado a fallar. Sarafina simplemente sonrió, con una expresión serena e indescifrable en el rostro. «Esto es perfecto. Gracias», dijo, con su gracia y compostura contrastando marcadamente con el pequeño insulto que acababa de recibir. Se sentó, dejó su bolso en la silla vacía y vio a Chloe alejarse, con una sonrisita de satisfacción en el rostro de la anfitriona. El juego había comenzado. La mesa era un insulto en sí misma, escondida junto a una puerta batiente que conducía al frenético y ruidoso mundo de la cocina. Era un espacio diseñado para la Siberia social. Cada pocos segundos, la puerta se abría de golpe, revelando un destello de acero inoxidable y personal de cocina vestido de blanco, acompañado de una ráfaga de calor y la cacofonía de órdenes a gritos. Era una mesa destinada al olvido, un lugar para quienes no pertenecían al gran teatro del comedor principal. Sarafina se acomodó en la silla, con una postura tan serena y majestuosa como si estuviera sentada a la cabeza de un banquete real. Comprendió el gesto a la perfección. Era un mensaje sutil, pero claro. Eres una idea de último momento. Al otro lado de la sala, Chloe regresó a su podio y captó la mirada de la gerente del restaurante, una mujer de unos 30 años llamada Brenda. Brenda era una mujer que ostentaba su autoridad como una armadura que le quedaba mal. Llevaba el pelo rubio recogido en un moño apretado y severo, y su rostro tenía una expresión permanente de tensa desaprobación. Manejaba la cuchara dorada con mano de hierro, obsesionada con las apariencias superficiales de la clase y el estatus. Veía a su clientela no como invitados a los que atender, sino como un conjunto de bienes que gestionar, cuyo valor se determinaba por el precio de su reloj o el límite de su tarjeta de crédito. Había ascendido desde camarera en una cadena de asadores, y se aferraba a su puesto directivo con una inseguridad feroz y desesperada, que se manifestaba en crueldad hacia cualquiera que considerara inferior. Chloe se acercó a Brenda con una voz susurrante y conspirativa. «Mesa, mueve», dijo, asintiendo discretamente en dirección a Sarafina. «Pase, sin reserva. Sola». Los ojos azul pálido de Brenda se dirigieron hacia un rincón. Observó la figura solitaria de Sarafina, el sencillo vestido blanco, la ausencia de joyas ostentosas. Su mente, una máquina de prejuicios bien engrasada, comenzó a hacer fríos cálculos. Una mujer negra cenando sola en pleno día laborable, vestida elegantemente pero sin logotipos de diseñador evidentes. La conclusión fue instantánea y desagradable. Una chica de azúcar esperando a su benefactor casado, pensó Brenda. Una sonrisa cruel curvó sus finos labios. O tal vez una prostituta a la que dejaron plantada. No tiene por qué estar aquí. «Vigílala», le dijo Brenda a Chloe en voz baja y cortante. «No pierdas mucho tiempo allí. Céntrate en nuestros clientes habituales. Los Jackson de la mesa 4 están de aniversario, y el señor Henderson de la mesa 2 está cerrando un gran negocio. Esas son las mesas que importan.
Asegúrate de que sus vasos de agua nunca estén vacíos. La orden tácita fue clara. Prioriza a los clientes blancos y adinerados. La mujer de la esquina era una carga, no un activo. Durante los siguientes 15 minutos, Sarafina permaneció invisible. Se sentó con el menú cerrado frente a ella, una clara señal de que estaba lista para pedir. El personal de pesas pasaba apresuradamente junto a su mesa, evitando cuidadosamente la mirada de ella. Se movían con eficiencia experta, rellenando vasos de agua, entregando cestas de pan y riéndose cortésmente de las bromas de los hombres en las mesas más importantes. Sarafina observó cómo Chloe adulaba a los Jackson, ofreciéndoles champán de cortesía y preguntándoles por su reciente viaje a los Hamptons. Vio a otro camarero entablar una larga conversación con el señor Henderson sobre la extensa carta de vinos del restaurante. Sarafina no estaba enfadada. La ira era una emoción confusa e improductiva. En cambio, sintió una fría y profunda decepción. Esta era la podredumbre que temía, una cultura de prejuicios tan arraigada que era algo natural. El personal ni siquiera lo veía como discriminación. Lo veían como un buen negocio, como priorizar a los clientes adecuados. Estaban juzgando a la gente basándose en un complejo y desagradable algoritmo de raza, clase y valor percibido. Mantuvo su serenidad, una estatua de paciencia en un mar de negligencia calculada. Su presencia en el rincón, silenciosa y observadora, era una acusación silenciosa contra toda la operación. Cada minuto que pasaba siendo ignorada era una prueba más, un detalle más en el informe condenatorio que estaba elaborando mentalmente. Había venido allí con la esperanza de que le demostraran que estaba equivocada, de descubrir que el espíritu de los valores de su empresa seguía vigente. En cambio, había encontrado un nido de víboras, cuyo veneno se disfrazaba de servicio profesional. El sutil aguijón de su desprecio era mucho más revelador que cualquier atención aduladora. Era la verdad, cruda y sin filtros, y Sarafina esperaba pacientemente a que revelara su rostro completo y feo. Finalmente, tras un período de descuido que pasó de ser meramente grosero a abiertamente hostil, Chloe se acercó a la mesa de Sarafina. No hubo disculpas por el peso, sus movimientos eran bruscos, su lenguaje corporal irradiaba impaciencia. Tenía su libreta lista, el bolígrafo en la mano, y su expresión dejaba claro que le hacía un gran favor a Sarafina con solo reconocer su existencia. ¿Está lista?, preguntó Chloe. No fue «¿Está lista para ordenar, señora?», ni «¿Puedo tomar su orden?», sino dos palabras directas y desdeñosas. Sarafina levantó la vista del menú, con una mirada serena y directa, y se encontró con la mirada hostil de Chloe sin el menor atisbo de intimidación. El contraste entre las dos mujeres era evidente. Chloe, con su fingida superioridad y su sonrisa frágil, era una caricatura del servicio. Sarafina, con su sencilla elegancia, poseía una gracia genuina que hacía que los herederos de la camarera parecieran aún más patéticos. «Sí, gracias», dijo Sarafina con voz suave y serena. «Tomaré el risotto de setas silvestres y un vaso de agua sin gas, por favor». Era uno de los platos principales más económicos del menú. Una decisión deliberada. Quería comprobar si el tamaño de su pedido influiría aún más en su valoración de ella. Los labios de Chloe se apretaron casi imperceptiblemente. La decisión confirmó su juicio inicial. Esta mujer era una tacaña, una intrusa que no encajaba. Anotó el pedido sin decir palabra. Cogió el menú de la mesa y giró sobre sus talones, volviendo a la cocina. Sarafina la vio marcharse, con un suspiro débil, casi melancólico, escapando de sus labios. Le había dado a la camarera la oportunidad perfecta para replantear la interacción y ofrecer un mínimo de cortesía profesional. En cambio, Chloe redobló su desprecio. Sarafina se dio cuenta internamente de que la enfermedad no era solo de la gerencia. Había infectado a todo el personal. La espera para su comida fue, como era de esperar, larga. Las mesas que se habían sentado después de ella recibieron sus aperitivos y les volvieron a llenar las cestas de pan 2 veces.
Su único vaso de agua llegó. Lo colocaron en la mesa con un ruido metálico, pero nunca lo volvieron a llenar. Se sentó en su rincón, una solitaria isla de gracia. Observando la intrincada danza del comedor, vio la mecánica del prejuicio al descubierto. Eran 1000 pequeñas insinuaciones, las cálidas sonrisas reservadas para ciertos clientes, la postura atenta, la forma en que los camareros se inclinaban, creando un aura de intimidad e importancia para los pocos elegidos. Para ella, solo hubo movimientos bruscos, miradas desviadas y una sensación palpable de ser una molestia. Cuando por fin llegó el risotto, no lo trajo Chloe, sino un Getin joven camarero con aspecto nervioso y agotado. Prácticamente dejó caer el plato sobre la mesa con las prisas por irse. El plato en sí estaba exquisito. El arroz estaba cocinado al dente, cremoso y rico, con el sabor umami terroso de las colmenillas y los rebozuelos, y rematado con una viruta de parmesano de alta calidad. Los chefs al menos cumplían con su parte del trato. Dio un mordisco, saboreando el sabor. La calidad de la comida solo hizo más evidente el fracaso absoluto del servicio. Fue como encontrar un diamante perfecto en un montón de basura. Comió despacio, con detenimiento, alargando la comida sencilla. Ya no era solo una clienta. Era una antropóloga que estudiaba una cultura tóxica en su hábitat natural. Documentó cada desaire, cada momento de indiferencia. Anotó el tiempo que tardaron en retirar su plato después de terminar. 17 minutos. Observó que nadie le ofreció postres ni café. Querían que se fuera. Su sola presencia era una afrenta a su cuidadosamente construida jerarquía. Su silenciosa dignidad parecía enfurecerlos más que cualquier arrebato. Esperaban que se mostrara beligerante o acobardada. Esa compostura inquebrantable y majestuosa era algo que no entendían. Era como lanzar piedras a una montaña. No podían ver que su silencio no era debilidad. Era la calma antes de un terremoto. Era una reina disfrazada, que permitía pacientemente que los bufones realizaran su pantomima absurda y cruel, sabiendo siempre que con una sola palabra podía derrumbar todo el castillo a su alrededor. Terminó su último bocado de risotto. Colocó el tenedor y el cuchillo cuidadosamente juntos en el plato y esperó. El siguiente acto de esta tragedia estaba a punto de comenzar. Tras otra larga y deliberada espera, durante la cual Sarafina fue tratada como poco más que un mueble, Chloe reapareció. Dejó el cheque dentro de una billetera de cuero negro en la esquina de la mesa sin detenerse. No preguntó si todo estaba bien, ni si Sarafina necesitaba algo más. El gesto fue claro: pagar y marcharse. Sarafina dejó la billetera allí un minuto entero, dejando que la tensión aumentara. Podía sentir la mirada de Brenda sobre ella desde el otro lado del comedor, una mirada fría y depredadora. La observaban, esperaban, ansiosas por que se fuera. Con un movimiento lento y deliberado, extendió la mano y abrió la billetera. El total fue modesto, tal como lo había planeado. Un solo plato principal y un vaso de agua. Sacó el teléfono del bolso y, con sus dedos largos y elegantes, tocó la pantalla para abrir la aplicación móvil de su banco. Navegó hasta la pantalla de pago y entonces, como si acabara de descubrir un problema, un sutil ceño fruncido asomó a su perfecta frente. Volvió a tocar la pantalla. Una expresión de leve y digna preocupación se dibujó en su rostro. Este era el eje sobre el que giraba todo el experimento. Tras unos instantes más de esta silenciosa pantomima, levantó la vista, buscando con la mirada a su camarera. Captó la mirada de Chloe y le dedicó un pequeño gesto cortés. Chloe la ignoró todo lo que pudo, ocupada en ordenar los cubiertos, ya impecables, en una mesa vacía cercana. Finalmente, con un audible suspiro teatral de exasperación, se acercó. ¿Hay algún problema?, preguntó Chloe, dejando claro con su tono que cualquier problema era culpa de Sarafina, no suya. Me temo que podría haberlo, comenzó Sarafina, con una voz ejemplar de disculpa. Es bastante vergonzoso, pero parece que salí sin mi billetera. Quería pagar con el móvil, pero el sistema bancario parece estar caído por mantenimiento inesperado.
Le mostró a Chloe la pantalla, que ahora mostraba un mensaje de error genérico que había preparado. Sistema no disponible. Inténtalo de nuevo más tarde. Cada palabra, cada gesto, estaba perfectamente calibrado. Les estaba presentando un problema común y común, uno que le podía pasar a cualquiera. Era una prueba de su profesionalismo, su empatía y su decencia humana. Un personal bien capacitado tendría un protocolo para esto. Ser discreto, tranquilizar al cliente y ofrecer soluciones, quizás anotando su información para que la crearan más tarde. Chloe miró la pantalla del teléfono y luego volvió a mirar a Sarafina a la cara. No había ni un atisbo de comprensión ni empatía en sus ojos. En cambio, una lenta sonrisa triunfal se extendió por su rostro. Era justo lo que esperaba. La mujer no era solo una tacaña. Era una estafadora. Una mujerzuela que intentaba engañar a alguien. «Olvidaste tu billetera», repitió Chloe, con la voz llena de incredulidad y desprecio. «Y tu aplicación no funciona». Las comillas eran prácticamente audibles. «¡Qué conveniente! Te aseguro que es un problema legítimo», dijo Sarafina, con la compostura inquebrantable a pesar de la flagrante acusación. «Soy huésped del Hotel Grand Atoria, que está a la vuelta de la esquina. Quizás podrías llamarlos para verificar mi identidad, y yo puedo gestionar el envío inmediato del pago». Les había ofrecido una solución sencilla y elegante. El Grand Atoria era una de sus propiedades, un bastión de lujo donde su nombre era digno de la realeza. Una sola llamada habría puesto fin a la situación, pero a Chloe no le interesaban las soluciones, le interesaba la humillación. «No hacemos eso», dijo Chloe con desdén, cruzándose de brazos. «Esperamos que nuestros clientes puedan pagar sus comidas». Imagínate. Miró a su alrededor, alzando la voz lo justo para que las mesas cercanas la oyeran. «Voy a tener que llamar a mi gerente. Quédate aquí, ni se te ocurra irte». La amenaza era tan absurda como insultante. Sarafina simplemente se quedó allí sentada, un reflejo de calma en medio de una tormenta inminente, mientras Chloe marchaba a buscar a Brenda. La trampa estaba tendida, el cebo había mordido, y ahora las verdaderas bestias estaban a punto de salir de sus jaulas. Sarafina se preparó. La máscara de civilidad estaba a punto de ser arrancada, y sabía que la fealdad subyacente sería mucho peor de lo que había imaginado. Brenda se acercó a la mesa, no con la cautela de un gerente que busca resolver un problema, sino con el paso agresivo y decidido de un depredador que se acerca a su presa. Sus brazos ya estaban cruzados, en una postura de hostilidad inmediata, y su rostro era una máscara de indignación atronadora. Había estado esperando esto, ansiándolo. En el momento en que Chloe informó la situación, una oleada de energía vengativa recorrió a Brenda. Esta era su oportunidad de imponer el orden natural de su mundo, de expulsar físicamente el elemento que sentía que estaba contaminando su prístino establecimiento. Se detuvo junto a la mesa, cerniéndose sobre Sarafina, que estaba sentada. No se presentó ni le preguntó a Sarafina su versión de los hechos. Se lanzó directamente al ataque. Así que Brenda comenzó, con voz baja y amenazante, un marcado contraste con la cortesía formal que usaba con sus clientes adinerados. «Chloe me dice que terminaste tu comida y ahora dices que no puedes pagar. ¿Es esa la situación? Eso es simplificar demasiado», respondió Sarafina con voz serena. Se negó a inquietarse. Se negó a darle a esta mujer la satisfacción de ver su miedo o su enojo. «Como le expliqué a tu camarera, dejé mi billetera olvidada sin darme cuenta. Y la aplicación de banca móvil que iba a usar está temporalmente fuera de servicio. Es una situación lamentable y embarazosa, y ya he propuesto una solución». Brenda soltó una risa corta y aguda que sonó como un ladrido. «¿Una solución? ¿Te refieres a la anécdota de tu estancia en el Grand Atoria? Ay, por favor. Escuchamos historias así todo el día. Gente como tú viene aquí pensando que puede comer gratis por ponerse un vestido bonito. ¿Crees que somos tontos?» La frase «gente como tú» flotaba en el aire, densa y venenosa. Era un clásico silbido cobarde, una forma de invocar la raza sin decir la palabra explícitamente. Los ojos de Brenda se posaron sobre Sarafina,
y el desprecio que emanaba de ella era palpable. En el pequeño y amargado mundo de Brenda, una mujer negra no podía pertenecer a un lugar como este por mérito propio. Su presencia tenía que ser fraudulenta. Su elegancia, un disfraz, su incapacidad para pagar, algo inevitable. «Te aseguro que mi intención era pagar la comida», dijo Sarafina con la mirada firme como el granito. «Y estoy más que dispuesta a hacerlo si me haces una simple llamada». «No voy a llamar a nadie», espetó Brenda, interrumpiéndola. Se inclinó, apoyando las manos sobre la mesa, invadiendo el espacio personal de Sarafina. Su rostro estaba a centímetros del de Sarafina, y su voz se convirtió en un siseo venenoso. «Así es como va a funcionar esto. O encuentras dinero mágico para pagar esta cuenta ahora mismo, o te pasas lavando platos en mi cocina hasta que lo hayas pagado. De cualquier manera, después de eso, hablarás con la policía. No toleramos ladrones ni estafadores en la cuchara dorada». La acusación fue impactante por su franqueza. La amenaza, medieval por su crudeza. Esto ya no era un problema de atención al cliente, era una confrontación hostil. Brenda estaba eufórica por su aparente poder. Una tirana mezquina que disfrutaba de la oportunidad de atormentar a alguien a quien ya había juzgado y condenado. Ella vio la calma inquebrantable de Sarafina no como una señal de fuerza, sino como arrogancia, un desafío silencioso a su autoridad que debía ser aplastado. Sarafina no se echó atrás, no se inmutó ante la proximidad invasiva de Brenda, simplemente se mantuvo firme, con la mirada fija en los gerentes con una intensidad desconcertante. «Estás cometiendo un grave error, Brenda», dijo, con voz tranquila pero resonante, con una autoridad que parecía surgir de lo más profundo de su ser. Había usado el nombre de la gerente, que había leído en su placa. Un cambio sutil pero contundente en la dinámica. Era un recordatorio de que veía a Brenda no como una institución, sino como una persona que estaba a punto de rendir cuentas por sus actos. El uso de su nombre, la falta de miedo en la mirada de Sarafina, solo enfureció aún más a Brenda. ¿Quién era esta mujer para desafiarla, para mirarla sin acobardarse? La mecha se había encendido. El frágil ego de Brenda, apuntalado por el frágil andamiaje de su cargo de gerente, no pudo soportar un desafío tan directo. Estaba a punto de llevar la situación a un punto sin retorno. Brenda se irguió, con una mirada de furia pura distorsionando sus rasgos. La calma de Sarafina, la serena fuerza de su voz, eran un lenguaje que Brenda no podía comprender. En su mundo, las confrontaciones se ganaban con volumen y agresividad. Como sus tácticas iniciales de intimidación habían fracasado, instintivamente recurrió a la única herramienta que tenía, la humillación pública. «¡Un error!», se burló Brenda, subiendo el tono de voz, atrayendo deliberadamente la atención de todo el comedor. El murmullo de la conversación se apagó y se apagó a medida que las cabezas se volvían. Los clientes se detuvieron, con los tenedores suspendidos en el aire y los ojos abiertos de par en par por la curiosidad. El único error fue que entraron por mi puerta pensando que podían salir airosos. Entran en un establecimiento respetable, pagan la cuenta y luego esperan que los dejemos salir con una sonrisa y una promesa. ¿Es eso lo que te enseñan en la cuneta de la que saliste? El ataque ya no era solo personal. Era una actuación. Brenda se dirigía al público, presentándose como la firme defensora de la decencia y el orden contra un intruso de baja estofa. Estaba trazando una línea en la arena, invitando a sus clientes a elegir un bando, segura de que la apoyarían. Sarafina permaneció sentada, un pilar de tranquilidad en el torbellino del drama fabricado por Brenda. «No hay necesidad de armar un escándalo», dijo con voz tranquila y controlada, aunque ahora con un sutil tono de advertencia. «Este es un asunto privado que puede resolverse con discreción. Le pido, como gerente de este restaurante, que actúe con profesionalismo». Apelar a la profesionalidad fue como echar gasolina al fuego. Para Brenda sonó como una acusación, un juicio sobre sus capacidades por parte de la misma persona a la que intentaba dominar. «¿Profesionalismo?», gritó, su voz ahora un estridente instrumento de indignación. «¿Quieres hablar de profesionalismo?
¿Tú que vienes aquí a estafar una comida gratis? Señora, perdiste el derecho a hablar de profesionalismo en el momento en que decidiste ser una ladrona. Seguridad. En realidad, no llamó a un guardia de seguridad, ya que la cuchara dorada no tenía uno durante el día. Fue un farol, un grito teatral diseñado para intensificar el drama e intimidar a Sarafina. Señaló con un dedo tembloroso la cara de Sarafina. Quiero que todos aquí vean bien a esta mujer. Esto es lo que pasa cuando bajamos nuestros estándares. Este es el tipo de basura que intenta colarse. El comedor se había quedado en completo silencio. Ya no era solo un espectáculo. Era una situación de rehenes, con todos cautivados por la creciente histeria de Brenda. Los clientes estaban ahora completamente absortos, con expresiones que mezclaban asombro, incomodidad y, para algunos, una cruel excitación voyerista. Estaban presenciando una humillación pública, un juicio de brujas moderno que se desarrollaba entre manteles blancos y copas de cristal. Sarafina colocó lenta y deliberadamente las manos sobre la mesa, con las palmas hacia abajo. Era un gesto de profundo e inquebrantable autocontrol. Miró más allá de Brenda, recorriendo con la mirada los rostros de los demás comensales. Vio su juicio, su sospecha, su silenciosa complicidad. No vieron a una mujer en una situación desafortunada. Vieron lo que Brenda les había dicho que vieran. Una mujer negra que estaba fuera de lugar. Una criminal en potencia. Están creando un ambiente hostil, no solo para mí, sino para todos sus invitados, dijo Sarafina, con una voz que ahora tenía un tono escalofriante. Ya no era la voz de un cliente, sino la de un auditor, un juez. Estás destruyendo la reputación de este restaurante con cada palabra que gritas. Te sugiero que pares ya. Pero Brenda estaba demasiado perdida en la niebla roja de su propia rabia y prejuicios. Era un tren desbocado, y la mujer tranquila y poderosa frente a ella era el objeto inamovible que estaba decidida a aplastar. La disputa privada se había convertido en una cruzada pública, y Brenda, en su autoproclamado papel de salvadora del establecimiento, estaba dispuesta a incendiar todo el pueblo solo para demostrar que estaba al mando. El escenario estaba preparado para el desastre, y todo el restaurante era ahora un público cautivo. La denuncia pública de Brenda actuó como una autorización. Había destrozado la frágil apariencia de la sociedad educada y, al hacerlo, había desatado los prejuicios latentes y desagradables de los demás clientes. Las semillas del desprecio que había sembrado ahora estaban dando su fruto venenoso. Una barrera invisible. Se había roto la mesa, y los demás comensales, sintiéndose seguros de su número y de su posición social, empezaron a unirse a la fiesta. La primera voz provino de una mesa cercana. Un hombre de unos 40 años con rostro rubicundo y complaciente, y un llamativo reloj de oro. «Llama a la policía de una vez, Brenda», dijo arrastrando las palabras. Envalentonado por 2 martinis a la hora del almuerzo. «Saquen a esta gentuza de aquí, para que podamos disfrutar de nuestra comida en paz». Miró a Sarafina con evidente disgusto, como si su sola presencia fuera una afrenta personal. Su esposa, una mujer con el rostro demacrado por demasiada cirugía plástica, intervino con una voz nasal y quejumbrosa. «En serio, ¿en qué se está convirtiendo el mundo? Hoy en día dejan entrar a cualquiera. Recuerdo cuando este lugar tenía estándares». Apretó su bolso de diseñador contra el pecho, como si Sarafina estuviera a punto de saltar por la habitación y arrebatárselo. La crueldad era contagiosa. Se extendió por el comedor como un virus. Desde otra mesa, un hombre más joven con un traje impecable gritó. Probablemente gastó su último $1 en ese vestido, pensando que le conseguiría un marido rico. Supongo que no funcionó. Se rió, y sus compañeros de mesa se unieron a él, sus risas en un coro de burla cruel. Sarafina permaneció inmóvil, absorbiendo la avalancha verbal. Ya no estaba lidiando con un gerente deshonesto, se enfrentaba a una turba.
Cada insulto era una piedra arrojadiza. Cada burla, un latigazo. No la conocían. No sabían nada de ella, salvo el color de su piel y su actual aprieto inventado. Y eso les bastó para condenarla. Veían su serenidad no como fuerza, sino como una descarada falta de vergüenza. Veían su elegancia como un disfraz fraudulento. No solo juzgaban sus acciones, estaban juzgando su propia existencia. «Vuelve al gueto donde perteneces», gritó una mujer desde el otro lado de la habitación. «Probablemente reciba asistencia social», gritó otro hombre. «Revisa su bolso en busca de drogas». Las palabras la envolvieron, una nube tóxica de odio. La expresión de Sarafina seguía siendo una máscara de serena neutralidad, pero en su interior, una ira fría y profunda se solidificaba hasta convertirse en algo parecido a un diamante. Esto era peor de lo que jamás hubiera imaginado. Quería poner a prueba la profesionalidad de su personal, pero sin darse cuenta, sometió a una prueba de estrés a toda su clientela. Los resultados fueron demoledores. La podredumbre no solo estaba en las raíces del árbol, estaba en las mismas personas que acudían a disfrutar de su sombra. Brenda observó la escena con una mirada de triunfo petulante. Esta era su validación. Los demás clientes, los verdaderos, estaban de su lado. Había logrado unir a su tribu contra el forastero. Se sentía poderosa, justa, una guardiana de la puerta, protegiendo la santidad de su dominio. «¿Verás?», dijo Brenda con desdén, señalando a los rostros burlones de la sala. «Nadie te quiere aquí. Eres una molestia, un problema. Ahora, por última vez, ¿vas a pagar o tengo que hacer que te retiren?» Sarafina levantó lentamente la mirada para encontrarse con la de Brenda. La profunda decepción que había sentido antes se había disipado, reemplazada por una claridad gélida y resuelta. Estas personas, con su crueldad despreocupada y su inmerecido sentido de superioridad, eran un cáncer. Un cáncer dentro de su empresa y un cáncer dentro de la sociedad. Y la única manera de tratar un cáncer era extirparlo por completo y sin piedad. Tenía todas las pruebas que necesitaba. Había visto lo peor de ellos. La prueba había terminado. Ahora comenzaría el juicio. Abrió la boca para hablar y poner fin a la farsa, pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, Brenda, consumida por una última oleada de furia desesperada ante la inquebrantable compostura de Sarafina, cometió su último error fatal. El último hilo del autocontrol de Brenda se rompió. El silencio continuo de Sarafina, su negativa a quebrarse, a llorar o a suplicar, fue una afrenta intolerable. Era una reputación silenciosa del poder de Brenda, un elegante desafío que la mente brutal del gerente solo podía interpretar como burla. En ese momento, toda la frustración de Brenda, su profunda inseguridad y su venenoso racismo se fusionaron en un solo acto de violencia física. «¡Ni se te ocurra mirarme así, zorra!», chilló Brenda con la voz quebrada por la furia. Se abalanzó. No fue una bofetada ni un puñetazo. Fue algo más primitivo, más degradante. Agarró la pechera del impecable vestido de seda blanca de Sarafina, con los dedos retorciéndose en la delicada tela cerca del cuello. Tiró con fuerza. El sonido fue escandalosamente fuerte en la silenciosa habitación. Un desgarro brusco y violento cuando la fina seda cedió, desgarrándose desde el escote varios centímetros, dejando al descubierto la parte superior del sujetador de encaje de Sarafina y la suave piel color miel de su escote. La violencia del acto fue impactante. Una violación visceral que iba mucho más allá de una simple disputa por una factura. Fue una marca física de su humillación, un intento de literalmente despojarla de su dignidad. Una exclamación colectiva recorrió el comedor. Incluso los más crueles de los alborotadores parecieron conmocionados por el repentino giro hacia la violencia física. El aire crepitó con una nueva y peligrosa tensión. Sarafina no gritó, no se inmutó. Bajó la cabeza de golpe una fracción de segundo para contemplar la tela rasgada, el borde desgarrado e irregular de la seda contra su piel. Luego, lentamente, levantó la cabeza,
y la mirada en sus ojos era algo que nadie en esa habitación había visto jamás. La serena calma se había esfumado, destrozada. En su lugar había una quietud tan profunda, tan fría, que resultaba aterradora. Era el punto cero de la furia, una silenciosa rabia ártica que prometía no una explosión de fuego, sino una aniquilación glacial e imparable. En su brazo, donde Brenda la había agarrado inicialmente, empezaban a formarse las distintivas marcas rojas de las uñas, testimonio de la agresión. Brenda se quedó jadeando, con las manos aún aferradas al trozo de tela rasgado. La adrenalina la invadió, pero por primera vez, un atisbo de miedo atravesó su rabia. Había esperado ver lágrimas, ver a su víctima finalmente derrumbarse. No vio nada. Vio a una reina cuya compostura se había visto momentáneamente perturbada, pero cuyo poder permanecía aterradoramente intacto. «Lo has logrado», dijo Sarafina. Su voz era apenas un susurro, pero resonó por la silenciosa habitación con la escalofriante claridad de una campana fúnebre. «Ahora verás lo que es un verdadero problema». Brenda, intentando recuperar su arrogancia, se burló y tiró el trozo de seda rasgada sobre la mesa. «Sí, ¿qué vas a hacer? No eres nadie. Un caso de caridad. Voy a llamar a la policía ahora mismo. Y haré que te arresten por robo y allanamiento». Buscó el teléfono en su delantal, con las manos ligeramente temblorosas. Estaba desesperada por reafirmar su autoridad para cumplir sus amenazas. El acto de violencia física los había llevado a todos al abismo, y su único instinto era ir más allá, saltar al abismo, arrastrando a Sarafina con ella. Pero antes de que pudiera marcar, antes de que diera el último paso irrevocable, una nueva voz rompió la tensa atmósfera. Era una voz de autoridad serena, pero temblaba con un dejo de pánico puro y puro. La voz no provenía de un cliente, sino de alguien que acababa de salir desapercibido de las puertas batientes de la cocina. Había llegado el momento de la verdad, pero no de la forma en que nadie esperaba. Justo cuando el dedo tembloroso de Brenda estaba a punto de marcar el primer dígito de su teléfono, una voz tímida rompió el silencio cargado. «Para. Por favor, para». Todas las miradas se volvieron hacia la fuente. De pie junto a la puerta de servicio estaba Leo, un joven camarero de no más de 19 años. Era un estudiante universitario con 2 trabajos para pagar la matrícula, un alma bondadosa en un lugar que premiaba la crueldad. Su rostro estaba pálido, sus ojos abiertos con una mezcla de terror y una decencia feroz e innegable. Sostenía una pila de platos sucios, con los nudillos blancos al sujetarlos. Brenda se giró. Su rostro era una máscara de furia incandescente. «¿Qué me acabas de decir, muchacho?», gruñó, su furia ahora dirigida a este nuevo e inesperado objetivo. «Vuelve a la cocina antes de que te despida en el acto». Leo tragó saliva con dificultad, con la nuez subiendo y bajando. Le tenía terror a Brenda, a perder el trabajo que tanto necesitaba, pero había visto cómo la situación se intensificaba desde la cocina, y se le encogía el corazón con cada nuevo insulto lanzado a la mujer tranquila y digna del rincón. El último acto de violencia, el desgarro de su vestido, había sido demasiado para que él lo soportara en silencio. Ella se ofreció a buscar una forma de pagar, balbuceó Leo, dando un paso vacilante hacia adelante. Deberíamos simplemente escucharla. Esto que están haciendo no está bien, es una invitada. Su simple y contundente declaración, «esto no está bien», fue una crítica contundente a todos los presentes. Fue la cruda verdad, dicha por quien menos poder tenía. Por un instante, algunos clientes tuvieron la decencia de parecer avergonzados, con la mirada fija en sus platos. Habían sido absorbidos por la mentalidad de la multitud, y la lúcida moral de un adolescente les había servido como espejo de su propio comportamiento desagradable. Brenda, sin embargo, era incapaz de avergonzarse. Para ella, la intervención de Leo no fue un llamado a la conciencia, fue un acto de motín. Fue una traición imperdonable ante su público. Caminó hacia él, con el rostro a centímetros del suyo. «¿La estás defendiendo?», siseó con la voz cargada de veneno. «¿La ladrona?
¿Eres tan tonta como pareces o estás involucrada con ella? Quizás planearon esta pequeña estafa juntos. No, señora, susurró Leo, encogiéndose ante su diatriba. Solo creo que deberíamos ser amables. ¿Amables? Brenda rió con un sonido áspero. La amabilidad no paga las cuentas. La amabilidad hace que te pisoteen basura como ella. Le clavó un dedo en el pecho. Estás a un segundo de quedarte sin trabajo. ¿Me entiendes? Una palabra más y podrás empacar tus cosas. Ahora lleva esos platos al hoyo y desaparece de mi vista. Derrotado, Leo encorvó los hombros. Lo había intentado. Había hablado cuando nadie más lo hizo, pero su pequeño acto de valentía había sido aplastado sin piedad. Le dirigió a Sarafina una última mirada de disculpa. Sus ojos se llenaron de una tristeza impotente. Luego se dio la vuelta y se escabulló por las puertas batientes. El sonido de sus aleteos, un triste final a su fallida rebelión. Sarafina observó todo el intercambio y su fría determinación se endureció aún más. La crueldad que Brenda mostró hacia los indefensos fue aún más reveladora que el prejuicio que mostró hacia ella. No solo los derribó, buscó aniquilar a cualquiera que mostrara una pizca de decencia que contrastara con su propia oscuridad. Fomentó una cultura del miedo donde los empleados estaban demasiado aterrorizados para hacer lo correcto. Mentalmente, Sarafina tomó una nueva nota. La gerente no solo era una acosadora racista, sino también una líder tóxica que castigaba activamente la compasión. El joven Leo había demostrado un carácter inmenso. Sería recompensado. Pero primero, el dragón que custodiaba esta fortaleza envenenada debía ser aniquilado. La interrupción había sido breve, pero suficiente. Brenda se apartó de la puerta de la cocina, recuperando su petulante sensación de victoria, lista para llamar a la policía. Pero al girarse, se encontró con el camino bloqueado. Un hombre estaba ahora en medio del comedor, con el rostro ceniciento y la mirada fija en Sarafina con una expresión de horror puro y puro. El mundo real acababa de colarse en la fiesta. El hombre que estaba en medio del comedor era Marcus Thorne, de unos 40 años, de complexión delgada y atlética, y mirada penetrante e inteligente. Era el director regional de operaciones de toda la división de restaurantes de la costa este de Ethelred Holdings. Era un hombre que se movía con un aire de autoridad tranquila y segura, conocido por su meticulosa atención al detalle y su política de tolerancia cero ante la incompetencia. Sus visitas sin previo aviso eran legendarias entre sus gerentes, capaces de infundir miedo en los corazones del personal más experimentado. Había estado en el barrio para una reunión que terminó temprano, y por capricho, decidió pasarse por el comedor para una revisión de calidad sorpresa. Entró por una puerta lateral, con la intención de observar el servicio de almuerzo sin ser visto durante unos minutos desde la parte trasera. Pero en lugar del suave y elegante murmullo que esperaba, se encontró con un caos asombroso. Vio todo el comedor en silencio y envuelto en una atmósfera de paz. Vio a su gerente, Brenda, con el rostro desencajado en una máscara de rabia, gritándole a una clienta. Y entonces sus ojos se posaron en la clienta. Se le heló la sangre. El mundo pareció dar un vuelco. Sintió una oleada de náuseas tan intensa que creyó vomitar allí mismo, sobre la alfombra persa. La mujer del rincón, la del vestido roto y la expresión aterradoramente tranquila, la que estaba siendo humillada públicamente por su personal y su clientela. No era una clienta cualquiera, era Sarafina Vance, la presidenta, la figura casi mítica de todo el imperio global que lo empleaba. Una mujer cuyo nombre se pronunciaba en voz baja y reverente en la sede corporativa. Solo la había visto físicamente 2 veces en grandes reuniones corporativas, pero su rostro estaba grabado a fuego en la memoria de todos los ejecutivos de la empresa. Por un instante aterrador, Marcus se quedó paralizado, luchando por conciliar la imagen imposible que tenía ante sí con la realidad. Vio la seda rasgada, las marcas rojas en su brazo, las caras burlonas de los clientes, la mueca triunfante en el rostro de Brenda. No estaba presenciando simplemente un fallo en el servicio al cliente.
Estaba presenciando en directo y en alta definición la implosión de su propia carrera. Cada protocolo, cada manual de capacitación, cada valor fundamental de la empresa estaba siendo violado de la forma más espectacular y pública imaginable. Y le estaba sucediendo a la única persona en la Tierra a la que jamás debería sucederle. Su parálisis se rompió, se movió, con las piernas como plomo, abriéndose paso entre las mesas atónitas. «Brenda», espetó, con una voz tensa que apenas reconoció como la suya. Brenda, que estaba a punto de marcar, levantó la vista sobresaltada. Su expresión cambió de inmediato de la rabia a una sonrisa aduladora y nerviosa al verlo. «Marcus, qué sorpresa. Solo estaba gestionando una situación». «¿Manejando una situación?», repitió Marcus, con la voz temblorosa y una furia que eclipsaba rápidamente su miedo. Su mirada pasó del rostro engreído de Brenda a los escombros de la escena que ella había creado. Sintió una profunda desesperación. «Sí», dijo Brenda, inflando el pecho, completamente ajena al cataclismo que estaba a punto de azotarla. Estaba ansiosa por presumir ante su jefe, por demostrar su firme control. Esta persona intentó cenar y huir. Estaba a punto de llamar a la policía para que la expulsaran. Ha sido increíblemente disruptiva y agresiva. Brenda hizo un gesto de desdén hacia Sarafina, esperando una señal de aprobación, una palmadita en la espalda por proteger los activos de la empresa. Esperaba que Marcus se uniera a ella para presentar un frente unido de autoridad. En cambio, vio a Marcus Thorne, su jefe, el poderoso director regional, hacer algo que ella jamás pudo comprender. La ignoró por completo. Pasó junto a ella como si no existiera, con la mirada fija en Sarafina. Se detuvo frente a su mesa y, para total desconcierto de todos los presentes, inclinó ligeramente la cabeza, un gesto de profundo y desesperado respeto. La llegada del director no fue el final del drama, fue el comienzo del apocalipsis. Todo el restaurante contuvo la respiración. Los clientes, Brenda, Chloe, todos observaban, con la mente aturdida, cómo el poderoso director regional se paraba, inexpresivo, frente a la mujer a la que habían atormentado durante los últimos 20 minutos. La escena era tan extraña, tan completamente contraria a la narrativa de la última media hora, que parecía surrealista. Marcus Thorne miró a Sarafina, la tela rasgada de su vestido, las lívidas marcas rojas en su brazo, y sintió un terror gélido que lo invadió. Su mente corría, calculando la inimaginable magnitud del desastre. Esto no fue solo una ofensa que podría costarle la vida a Brenda. Fue un cataclismo que podría arruinar su carrera, manchar la marca durante años y resultar en demandas que llegarían a los titulares. Finalmente recuperó la voz y, al pronunciar su nombre, resonó en la sala silenciosa como un trueno. «Madame Vance», preguntó, con la voz entrecortada por una mezcla de horror y asombro. «¿Qué? ¿Qué ha pasado aquí?» El nombre Vance no significaba nada para la mayoría de los clientes, pero para Brenda, estudiosa de la jerarquía corporativa, era un nombre que había visto en los correos electrónicos de toda la empresa y en la página Sobre Nosotros, del sitio web corporativo. Sarafina Vance, presidenta del Consejo de Administración de Atl-Red Holdings. La expresión engreída y triunfante de Brenda se congeló, y luego se desvaneció como cera al fuego. Fue reemplazada por una mirada vacía, boquiabierta y de absoluta incredulidad. Su rostro pasó del rojo intenso a un blanco enfermizo. La sangre se le escapó tan rápido que parecía un fantasma. Su cerebro intentó rechazar la información para buscar otra explicación. Tenía que ser otra Vance, una coincidencia. Era imposible. La mujer del vestido barato, la estafadora, la basura del gueto. No podía ser. Pero la mirada de Marcus Thorne, el terror manifiesto en sus ojos, le decían que era cierto. El mundo que había construido, la realidad que con tanta confianza había presidido momentos antes, se hizo añicos. El suelo se derrumbó bajo sus pies. La tiranía mezquina que creía estar sentada en un trono acababa de darse cuenta de que, en realidad, estaba de pie sobre una trampa. Y el hombre que sostenía la palanca
Era precisamente la persona a la que había estado torturando. Un jadeo sordo recorrió al personal que observaba desde la barrera. Chloe, la anfitriona, parecía como si le hubiera caído un rayo. Se llevó las manos a la boca, con los ojos abiertos de par en par, ante el horror creciente de su propia complicidad. Cada mueca, cada gesto desdeñoso, cada insulto que había proferido, se repetía en su mente bajo una luz nueva y aterradora. Los clientes que se habían sumado al ataque verbal se miraron entre sí, atónitos y presas del pánico. El hombre del reloj de oro, de repente encontró fascinante el estampado de su mantel. La mujer que había gritado, ¡vuelvan al gueto!, se hundió en su silla, intentando hacerse invisible. Se habían unido a la odiosa cruzada de Brenda, y ahora se daban cuenta de que los había estado llevando al borde del abismo. En ese momento de revelación desgarradora, Sarafina finalmente se movió. Lentamente, echó la silla hacia atrás y se irguió hasta alcanzar su altura escultural. Parecía crecer hasta llenar el espacio con un aura de poder tan inmensa, tan palpable, que absorbía el aire de la habitación. La frágil y victimizada mujer había desaparecido. En su lugar estaba la presidenta. Su rostro era una máscara de furia fría y majestuosa. Miró a Marcus, y su voz, cuando finalmente habló, no era el tono suave y melodioso que había usado antes. Era una voz de mando, fría y afilada como el acero forjado. «Director Thorne», dijo. El título era una clara y deliberada afirmación de su identidad y la de él. «Llegas justo a tiempo. Puedes ser testigo». Entonces apartó su mirada glacial de él y la posó sobre Brenda. Brenda se estremeció como si la hubieran golpeado. La revelación había destrozado su mundo. Ahora comenzaría el juicio. La mirada de Sarafina recorrió la sala, y bajo su peso, todos se encogieron visiblemente en sus asientos. La autoridad que ahora proyectaba era absoluta y aterradora. Era el poder puro y desprotegido de una persona capaz de comprar y vender 1000 veces todas las vidas en esa habitación. La farsa juguetona había terminado, y las consecuencias estaban a punto de ser atendidas con la fría e impersonal eficiencia de una ejecución corporativa. Se dirigió a Marcus, pero su mirada no se apartó del rostro ceniciento de Brenda. «Director Thorne, durante la última hora he sido sometido al trato más poco profesional, discriminatorio y, en última instancia, violento que he presenciado en un establecimiento de Ethelred Holdings». Su voz era tranquila, casi conversacional, pero estaba impregnada de una escalofriante firmeza. No gritaba. No lo necesitaba. Sus palabras tranquilas tenían más peso que los gritos más estridentes de Brenda. Estaba recitando un veredicto ya decidido. A mi llegada, continuó, su anfitriona, Chloe, me evaluó y juzgó. Dirigió la mirada al podio donde Chloe permanecía paralizada, con lágrimas corriendo por su rostro. Me dieron la peor mesa del restaurante y luego me ignoraron deliberadamente durante 15 minutos. Luego volvió a centrarse en la gerente. Su gerente, Brenda, me confrontó por un simple problema de pago con hostilidad y prejuicios inmediatos. Me acusó de ladrón y estafador. Usó lenguaje racista para insultarme. Y cuando me negué a dejarme intimidar, deliberadamente convirtió la situación en un espectáculo público, incitando a los demás clientes a unirse a su ataque verbal. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la habitación muerta y silenciosa. Entonces levantó la mano y señaló con un elegante dedo al hombre del reloj de oro. Ese hombre me llamó gentuza. Después señaló a la mujer que le había agarrado el bolso. Esa mujer insinuó que yo era una prostituta. Su dedo se movió de nuevo, posándose en la mujer que había gritado más fuerte. Y esa mujer me dijo que volviera al gueto. Cada persona que identificaba se estremecía como si su dedo fuera el cañón de una pistola. Los estaban seleccionando, catalogando, y les lanzaban sus feas palabras a la fría y clara luz del día. Finalmente, su mirada volvió a Brenda, y la temperatura en la habitación pareció bajar otros 10 degrees. Y entonces, director, cuando nada de eso logró quebrarme el ánimo,
Su gerente recurrió a la violencia física. Señaló su vestido roto y las ronchas rojas en su brazo. Me agredió en medio del comedor frente a más de 2 docenas de testigos. Miró a Marcus, cuyo rostro era ahora una pálida máscara de horror. Esto, dijo, bajando la voz peligrosamente, es la cultura que ha permitido que se encone bajo su liderazgo. Torre, este es el lugar privilegiado, un lugar donde se fomenta el racismo, donde la crueldad es entretenimiento y donde la agresión se considera servicio al cliente. Cada frase era un golpe certero, no solo contra Brenda, sino contra Marcus y toda la estructura corporativa que él representaba. Ella lo estaba responsabilizando por la podredumbre que se había acumulado bajo su supervisión. Entonces, hizo algo que sorprendió a todos. Sus ojos se encontraron con Leo, el joven camarero, que ahora miraba tímidamente por la ventana de la cocina. Su expresión se suavizó por una fracción de segundo. El único empleado de todo este establecimiento que mostró un ápice de decencia o valentía fue ese joven, dijo, señalando a Leo con la cabeza. Intentó intervenir. Dijo la verdad. Y su gerente amenazó con despedirlo por ello. Respiró hondo, irradiando la furia serena del poder absoluto. Había expuesto los hechos. Había identificado a los culpables. El juicio había terminado. Ahora era el momento de la sentencia. Entonces, director Thorne, dijo, con la voz resonando con la autoridad de un monarca, a punto de dictar sentencia. Esto es lo que va a pasar ahora. Las palabras de Sarafina quedaron suspendidas en el aire, cada una como un clavo ardiendo en la carrera y la reputación de los presentes. Su furia serena había alcanzado su punto álgido, y era hora de desatar las consecuencias con precisión quirúrgica. Miró directamente a Marcus Thorne, con ojos fríos y duros como la obsidiana. Director Thorne, con efecto inmediato cerrará este restaurante. No solo por el resto del día, sino indefinidamente. Acompañe a todos los clientes a la salida. Obviamente sus comidas corren por cuenta de la casa. No serán bienvenidos de nuevo. Tengo una lista de las personas que participaron en esta repugnante exhibición y serán expulsadas permanentemente de todas las propiedades de A.L. Red Holdings en todo el mundo. Sus nombres serán registrados en nuestro sistema global antes del anochecer de hoy. La exclamación colectiva de los clientes culpables fue audible. Una expulsión de por vida de toda una red global de hoteles, spas y restaurantes de lujo. Fue una sentencia de muerte social. A continuación, continuó Sarafina con voz firme. Despedirás a tu gerente, Brenda. Volvió la mirada hacia la mujer que sollozaba. Brenda, estás despedida. Tu indemnización no será nada. Tu recomendación será un informe detallado de los acontecimientos de hoy. Me aseguraré personalmente de que todos los grandes grupos hoteleros del país reciban una copia. Nunca volverás a gestionar ni siquiera un puesto de limonada en este sector. El personal de seguridad te acompañará fuera del recinto. No se te permitirá recoger ninguna pertenencia personal. Te la enviarán por correo. Brenda dejó escapar un sollozo gutural ahogado y se desplomó en una silla cercana, temblando incontrolablemente. Su reinado había terminado. El trabajo de su vida se quemó en cuestión de segundos. «Chloe», dijo Sarafina, con la voz penetrante que atravesó la sala hacia el mostrador de recepción. Chloe se estremeció, con el rostro surcado de lágrimas, pálido de terror. «También estás despedida por tu complicidad, tus prejuicios y tu absoluta falta de profesionalismo. Se aplican las mismas condiciones». Sarafina recorrió entonces con la mirada al resto del personal de pesas reunido, apiñado como ovejas asustadas. Cualquier otro miembro del personal que estuviera en la sala hoy, que presenció esto y no hizo nada, que prefirió el silencio a la decencia, también será despedido con efecto inmediato. Una oleada de desesperación invadió al personal. En una purga despiadada, Sarafina había desmantelado a todo el equipo de recepción. No solo estaba eliminando a los principales infractores, estaba eliminando la cultura de complicidad que les había permitido prosperar.
Les informará a todos, director, le ordenó a Marcus, y luego me traerá al joven de la cocina, Leo. Quiero hablar con él personalmente. Marcus Thorne, que había permanecido paralizado, entró en acción. Esta era su única vía de redención. Ejecución impecable e inmediata de sus órdenes. Sí, Madame Vance, enseguida, se dirigió al camarero de mayor rango más cercano. «Saquen a todos», ordenó con voz temblorosa pero firme. «Compren cada cuenta, disculpen las molestias, sáquenlos ya». Luego se acercó a Brenda, que seguía llorando histéricamente. «Brenda, levántate. Se acabó. Tienes que irte». Le hizo una señal al chef, un hombre corpulento y de expresión sombría, que había aparecido en la puerta de la cocina. El chef, un hombre corpulento y de expresión sombría, se adelantó para hacer de guardia, ayudando a Brenda a levantarse con suavidad pero firmeza y guiándola hacia una salida trasera. El comedor, antes una imagen de elegante tranquilidad, era ahora un escenario de caos silencioso y ordenado. Clientes, tanto culpables como inocentes, recogían sus pertenencias y salían en fila. Sus rostros reflejaban vergüenza, miedo y desconcierto. El personal, con el rostro ceniciento, comenzó a recoger sus cosas. Sus trabajos soñados en el mejor restaurante de la ciudad se habían evaporado en una pesadilla. Sarafina permaneció de pie, en medio de la demolición controlada, impasible. Había sido una fuerza de la naturaleza, un huracán que había tocado tierra, y ahora contemplaba con calma los estragos que había causado. No se trataba de venganza, se trataba de principios, se trataba de enviar un mensaje tan claro, tan poderoso, que resonaría en cada rincón de su vasto imperio. La intolerancia, en cualquier forma, no se corregiría. Sería aniquilada. Mientras los últimos clientes salían del comedor, y los empleados despedidos comenzaban su marcha de la vergüenza, un profundo y pesado silencio se apoderó de la mesa dorada. Los únicos sonidos eran los movimientos distantes y respetuosos de Marcus Thorne, quien cumplía sus órdenes. El restaurante, que había sido un vibrante centro de actividad apenas una hora antes, ahora parecía una tumba, un monumento a la arrogancia y el odio que lo habían arruinado. Sarafina caminaba lentamente por la sala vacía. Sus pasos resonaban en el suelo de mármol. Pasó una mano por el respaldo de una silla de terciopelo, con expresión pensativa, casi sombría. La crisis inmediata había sido controlada, los culpables castigados. Pero Sarafina Vance no había construido un imperio global simplemente abordando los síntomas. Atacó la enfermedad desde su origen. Lo ocurrido hoy no fue un incidente aislado. Fue un fallo catastrófico de su sistema. Sacó su segundo teléfono, un elegante dispositivo encriptado reservado para sus ejecutivos más importantes. Ignoró su asistente y marcó un número de memoria. Respondieron al primer timbre. «Elias», dijo con voz tranquila y mesurada. «Libera mi agenda durante las próximas 48 horas y la tuya. Tenemos una situación de emergencia en la división de hostelería». Elias Vance, su hermano menor y director de operaciones de la empresa, estaba muy serio. «Entendido». «¿Dónde está?» «The Gilded Spoon, el restaurante insignia de la costa este», respondió. «Pero el problema es mayor. Lo que ocurrió hoy aquí fue un fracaso cultural, lo que significa un fracaso de nuestra capacitación, nuestras prácticas de contratación y nuestra supervisión. Todo el sistema está comprometido». Caminó hacia los grandes ventanales que daban a la ciudad. «Quiero una revisión completa, de principio a fin, de todos los protocolos de capacitación de empleados de cada marca que trabaja con clientes, con efecto inmediato. Quiero que se descarten nuestros actuales módulos de antibias e inclusión. Claramente no funcionan. Quiero un nuevo programa desarrollado desde cero. Y quiero que se implemente en toda la empresa en 90 días. 90 días es un plazo ambicioso para una implementación global», comentó Elias, mientras calculaba mentalmente el inmenso desafío logístico. «No me importa», afirmó Sarafina rotundamente. «Hazlo realidad».
Este nuevo programa se llamará Iniciativa Leo. ¿Iniciativa Leo?, preguntó Elias intrigado. Te lo explicaré más tarde, dijo. Además, quiero que formes un nuevo grupo de trabajo, una división de asuntos internos para toda la empresa, un equipo de auditores anónimos, completamente independiente de la estructura de gestión actual. Su única tarea será hacer lo que yo hice hoy: evaluar la integridad, la compasión y la adhesión a nuestros valores fundamentales en nuestras operaciones de primera línea. Tendrán la autoridad para recomendar el despido inmediato, desde un ayudante de camarero hasta un director regional. Nadie está exento. Esta fue una decisión radical. Estaba creando una policía secreta para su propia empresa. Un control poderoso sobre la jerarquía corporativa que mantendría a todos los gerentes vigilando de cerca. Fue una declaración de que los valores expuestos en los carteles en las salas de descanso ya no eran solo sugerencias. Eran leyes férreas, y su violación tendría consecuencias rápidas y severas. También suspenderé todos los viajes ejecutivos durante el próximo mes, añadió. Todos los vicepresidentes senior de la división de hostelería pasarán las próximas 4 semanas trabajando turnos en nuestros restaurantes y hoteles, no como observadores, ayudantes de camarero, anfitriones ni botones. Es hora de que nuestros líderes recuerden cómo es la vida en la planta baja. Mientras hablaba, Marcus regresó con el joven ayudante de camarero, Leo, siguiéndolo nerviosamente. Leo parecía aterrorizado, convencido de que lo iban a despedir por su anterior insubordinación. Sarafina terminó la llamada con su hermano. «Elías, te envío los detalles. Hazlo». Guardó el teléfono y centró toda su atención en el joven que tenía delante. El arquitecto del cambio sistémico ahora se centraba en la persona que lo había inspirado. Sarafina miró a Leo, y su semblante severo y autoritario se suavizó en una sonrisa cálida y tranquilizadora. El joven temblaba, con la mirada fija en el suelo, claramente esperando lo peor. Vio a un ejecutivo poderoso. No podía saber que ella lo veía como el único punto a favor de todo este desastroso día. Comenzó con voz suave. «Por favor, mírame, no estás en problemas». Leo levantó lentamente la cabeza, con los ojos abiertos por la confusión. «Lo que hiciste hoy», continuó Sarafina, «requirió de un coraje inmenso. En una sala llena de gente que eligió la crueldad y la cobardía, tú elegiste la bondad y la integridad. Defendiste lo correcto, incluso con un gran riesgo personal. Esa es una cualidad que valoro más que cualquier partida en un estado de resultados». Se giró hacia Marcus. «Director Thorne, quiero que le dé a Leo un cheque de $10,000 como bonificación por su valentía y como disculpa personal de la empresa por el maltrato que le infligió su exgerente». Leo se quedó boquiabierto. $10,000. Eso era más de medio año de matrícula. «Señora, no sé qué decir», balbuceó. «No tienes que decir nada», dijo Sarafina. «Pero eso no es todo. Entiendo que eres universitaria. ¿Qué estudias?» «Administración hotelera, señora», murmuró, con la voz apenas un susurro. Una sonrisa genuina y radiante iluminó el rostro de Sarafina. La ironía era perfecta. «Bueno, entonces te ascenderé». Ethelred Holdings está creando un nuevo programa de formación en gestión totalmente financiado. Serás su primer candidato. Pagaremos el resto de tu matrícula universitaria. Realizarás prácticas remuneradas en nuestra sede corporativa este verano, trabajando directamente con mi equipo ejecutivo. Cuando te gradúes, te espera un puesto directivo. Eres el futuro de esta empresa, Leo. Encarnas los valores que ahora exigiremos a cada empleado. Leo se quedó sin palabras, con lágrimas en los ojos. Su vida acababa de cambiar para siempre. Su pequeño acto de decencia le había dado una recompensa inimaginable. Mientras la vida de Leo mejoraba, las vidas de quienes le habían hecho daño comenzaban a desmoronarse a una velocidad brutal. La noticia de lo ocurrido en el Gilded Spoon se extendió como la pólvora por el estrecho sector hotelero. El despido de Brenda no fue solo un rumor.
fue una advertencia para toda la industria, amplificada por el decreto personal de Sarafina Vance. Brenda descubrió la magnitud de su ruina profesional en cuestión de días. Solicitó docenas de puestos de gestión en otros restaurantes, pero su nombre era veneno. La historia se había filtrado. El racismo, la agresión, la caída estrepitosa. Ningún establecimiento de renombre la aceptaría. La carrera que había construido durante 2 décadas quedó destruida. Obligada a vender su caro condominio y mudarse a un apartamento estrecho, terminó aceptando un trabajo como supervisora de turno en un restaurante abierto las 24 horas. El aire olía a grasa rancia y sueños destrozados. Estaba rodeada de las mismas personas a las que había menospreciado toda su vida, una reina destronada y exiliada a la miseria. Chloe, la anfitriona, corrió una suerte similar. Incluida en la lista negra y sin poder encontrar trabajo en ningún restaurante de lujo, perdió su apartamento y tuvo que volver a vivir con sus padres. Sus aspiraciones de una vida glamurosa en la ciudad se estrellaron contra las rocas de sus propios prejuicios. Los clientes, que habían participado en la agresión verbal, se enfrentaron a sus propias consecuencias. Sarafina cumplió su palabra. El hombre del reloj de oro, socio de un prestigioso bufete de abogados, vio cancelada repentina e inexplicablemente la lucrativa cuenta corporativa de su firma con Athol Holdings, lo que le costó millones. La mujer que denunció públicamente el gueto era fideicomisaria de una importante organización benéfica. Sarafina, una importante donante, retiró discretamente su financiación, lo que provocó su destitución, cortés pero firme, de la Junta. Las consecuencias no fueron públicas ni ostentosas, pero sí devastadoras. Una serie de golpes precisos e invisibles que desmantelaron sus cómodas vidas desde dentro. Aprendieron a las malas que sus palabras tenían un precio. Y Sarafina Vance era una acreedora que siempre cobraba sus deudas íntegramente. La lección fue clara e implacable. El odio era un lujo que nadie podía permitirse cuando una reina escuchaba. Un año después, el sol primaveral volvió a entrar a raudales por las ventanas del restaurante de la esquina de la Quinta Avenida y Main, pero ya no se llamaba Gilded Spoon. El nombre, ahora empañado por el recuerdo de aquel horrible día, había sido retirado. El restaurante había sido destripado, no solo en cuanto a personal, sino también en su diseño. Renace como Leo's Table, un nombre que sirve como recordatorio constante para toda la empresa de los valores que ahora representa. La decoración es más cálida y acogedora. La opulencia sofocante y excluyente se sustituye por una atmósfera de discreta elegancia inclusiva. Sarafina con Kincaid, quien se había casado con su amor de toda la vida, Julian, en una ceremonia privada 6 meses antes, se sienta en una mesa soleada junto a la ventana, la misma mesa que debería haberle sido asignada hacía un año. No estaba allí como inspectora ni presidenta, sino simplemente como clienta, disfrutando de un tranquilo almuerzo de aniversario con su esposo. Llevaba un sencillo y elegante vestido azul, y su rostro reflejaba una serena satisfacción. El restaurante era una sinfonía de servicio impecable. El personal, un equipo diverso y meticulosamente capacitado, se movía con una gracia serena y segura. Fueron atentos sin ser intrusivos, cálidos sin resultar familiares. Trataron a todos los invitados, desde el influyente en la mesa de la esquina hasta la joven pareja en una cita, con el mismo profundo respeto. Su camarero se acercó a la mesa. Era un joven elegante y bien vestido, de 20 y pocos años, con el rostro radiante de una tranquila confianza. Era Leo. Ahora era subdirector general y había completado su programa de formación con honores. Había florecido bajo la tutela de la empresa y su decencia innata se había pulido con experiencia profesional. Señora Kincaid, señor Kincaid, dijo con una sonrisa sincera y cálida. Es un honor tenerlos hoy con nosotros. ¿Puedo recomendar las vieiras selladas? El chef está haciendo algo extraordinario con ellas. Eso suena maravilloso, Leo, dijo Sarafina con un brillo en los ojos. Bueno, confía en tu criterio.
Parece impecable. Leo se sonrojó levemente, pero mantuvo una postura orgullosa. Gracias, señora. Es solo porque tuve la mejor maestra. Le dedicó un pequeño asentimiento de complicidad, y luego se alejó para hacer su pedido. Julian se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. Hiciste algo bueno aquí, Sarafina, dijo con un profundo respeto en la voz. No solo solucionaste un problema, creaste algo hermoso en su lugar. Sarafina observó el animado y alegre comedor. Vio gente de todas las razas y orígenes, compartiendo comidas, riendo, conectando. Era más que un simple restaurante exitoso. Era el testimonio de una victoria difícil. Pensó en Brenda trabajando sus miserables turnos en el restaurante, prisionera en una jaula que ella misma había creado. No sintió triunfo, sino una silenciosa y sombría lástima. Había ganado, pero la batalla en sí había sido una tragedia. Llegó la comida, y fue, como Leo le había prometido, extraordinaria. Pero para Sarafina, lo más satisfactorio de la comida fue el ambiente en el que se sirvió. Era un ambiente de respeto. Era la manifestación física de su convicción más profunda, que la dignidad no era un privilegio que se ganaba, sino un derecho que se honraba. La fea marca roja en su brazo hacía tiempo que había desaparecido. El vestido de seda roto había sido reemplazado, pero la lección de ese día permaneció, grabada no en su piel, sino en el alma misma de su compañía. El verdadero poder no residía en la capacidad de castigar, sino en la sabiduría para construir algo mejor a partir de las cenizas de una lección dolorosa. Era la convicción silenciosa e inquebrantable de que incluso los actos de odio más atroces pueden transformarse en una oportunidad para la gracia. Y ahí termina nuestra historia. Ha comenzado un nuevo capítulo en Leo's Table, no solo para el restaurante, sino para las miles de personas que trabajan para Athelred Holdings en todo el mundo. ¿Qué opinas de los métodos de Sarafina? ¿Fueron la purga completa y la inclusión en la lista negra una respuesta justa o demasiado severa? ¿Y qué dice de nuestra sociedad que un simple acto de decencia humana se considere un acto extraordinario de valentía? Comparte tu opinión en los comentarios. Agradecemos mucho tu perspectiva. Si esta historia de justicia poética y profunda integridad resonó contigo, muestra tu apoyo haciendo clic en el botón me gusta y suscribiéndote al canal para ver más historias que te hagan pensar.